Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta segunda videoconferencia denominada Aspectos Generales sobre la responsabilidad del Estado en ejercicio de la función jurisdiccional, en donde se abordará el poder del Estado como ente para dirimir las controversias suscitadas por las partes en un conflicto, pues es necesario conocer y comprender cuál es la responsabilidad de éste al desplegar esa función que ejerce como deber político y la cual emana de su soberanía con la finalidad de proteger el orden jurídico y asegurar la justicia. En el día de hoy contamos con la participación del doctor Fernando Augusto García Muñoz, abogado de la Universidad Libre Seccional Pereira, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Caldas y en Pedagogía de los Derechos Humanos de la Universidad Cooperativa de Colombia, con estudios de maestría en Filosofía del Derecho Contemporáneo en la Universidad Autónoma del Occidente de Cali, en convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, y en la actualidad se desempeña como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, corporación judicial de la que ha sido presidente en 2 oportunidades, en los años 2006 y 2013. Tan pronto nuestro formador finalice su exposición, dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas por todo nuestro equipo de apoyo de la Escuela Judicial. Bienvenido, doctor Fernando Augusto García Muñoz. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial desde esta ciudad de Cali, donde me encuentro y donde es mi sede laboral en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Quiero saludar en primer lugar a los señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y a su señora presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. Saludo también de manera especial a la señora directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la doctora Mari Lucero Novoa Moreno. Y por supuesto un saludo muy cordial a todos los asistentes a esta videoconferencia programada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en el marco de un ciclo de conferencias sobre la responsabilidad del Estado. En este caso, el tema que nos concita es precisamente la derivada del ejercicio de la función jurisdiccional. Esta videoconferencia vamos a desarrollarla en 2 partes. En una primera parte abordaremos unas nociones generales sobre el tema de la responsabilidad estatal, seguramente recordar algunos conceptos claves sobre el tema de la responsabilidad del Estado. Y en una segunda parte haremos énfasis en precisamente la responsabilidad estatal o patrimonial del Estado derivada de la función jurisdiccional. Para ello vamos a hacer una presentación en unas diapositivas para hacer un poco más amena esta videoconferencia, al final de la cual daremos un par de conclusiones, una especie de cierre conceptual y procederemos a una fase de preguntas por conducto de la señora directora de la Escuela Judicial. En este momento entonces voy a compartirles la pantalla para dar inicio a la presentación de la videoconferencia. Muy bien, ya la presentación pues de quien les habla la ha hecho la doctora Mari Lucero. Sencillamente vamos a continuar con la presentación, para lo cual me pareció muy pertinente esta frase del famoso jurista ilustre y recordado Luis Lloserán, quien afirmó en su momento que la responsabilidad es el lucero del firmamento jurídico. Y ello es así, como recuerdan ustedes, desde la cláusula general de la responsabilidad estatal consagrada por el constituyente de 1991, en nuestro artículo 90, cuando señala que el Estado responderá patrimonialmente por el daño antijurídico causado por la acción u omisión de las autoridades públicas siempre y cuando le sea imputable.
Quiero recordar también que este concepto de la responsabilidad viene del participio pasado del verbo respondere, que significa constituirse en garante. Porque es que lo importante de la responsabilidad es que se crea la obligación, en este caso a cargo del Estado, de reparar el daño causado. De allí que el Estado, la más de las veces, se constituye en garante de los derechos de las personas. Ahora, lo que hay que señalar es que la función garantizadora, de que estamos hablando de la integridad patrimonial que se le atribuye a la responsabilidad estatal, se cumple presuntamente mediante el traslado de la disminución económica injustamente sufrida por el administrado, que no está obligado a soportarla, hacia el patrimonio del sujeto obligado a reparar el daño, según el criterio de imputación que corresponda y que veremos más adelante. De suerte que la responsabilidad en cuanto a la obligación de reparar el daño es una de las bases esenciales de toda forma de convivencia social en el mundo contemporáneo. Tanto es así que en nuestro Estado democrático y social de derecho, como es Colombia, como quedó diseñado en la Carta del 91, pues esta responsabilidad es uno de sus fundamentos esenciales. Ahora, el concepto de responsabilidad, recordemos, no implica siempre culpa, ni mal funcionamiento o ilicitud, si se trata de la actividad jurídica de la administración, o bien de riesgo, en el supuesto de la responsabilidad llamada objetiva, derivada de daños atribuibles al funcionamiento normal de los servicios públicos. Todo lo contrario. La actuación lícita de la administración, que en virtud de sus potestades jurídicas afecta la propiedad, no corresponde al campo de la responsabilidad, sino más bien a la teoría de la indemnización, como así se ha señalado por autorizadas voces de estas materias. Miremos un poco la historia. ¿De dónde parte la responsabilidad del Estado? Hay dos periodos históricos, recordemos. La irresponsabilidad del Estado, aquello que se llamaba el Estado policía, para luego llegar la responsabilidad estatal. El concepto jurídico, entonces, del Estado de policía se contrapone al Estado de Derecho. Entendemos por Estado de policía aquella época anterior a la Revolución Francesa, 1789, a la monarquía absoluta, a la absoluta irresponsabilidad del Estado, donde el monarca era un delegado en la tierra de Dios y se decía entonces que era infalible, inmune desde el punto de vista jurisdiccional. De allí que era imposible llevar al rey a un estrado judicial para tratar de deducirle responsabilidad. Esta época está sustentada por el principio de lo que se llamó el derecho divino de los reyes, de la infalibilidad del rey. El rey no puede equivocarse, el rey no puede hacer daño. Todo este fenómeno se presentó durante la época del Estado policía, en el cual podemos decir existió un periodo intermedio según la doctrina alemana llamada la época de la teoría del fisco, que consistió en que los actos del monarca eran diferenciables en dos tipos. En un tipo de acciones obraba con imperio o con autoridad, y en un segundo momento cuando el Estado actuaba en un pie de igualdad con el particular. Fue en realidad con posterioridad a 1789, y eso 20 años aproximadamente después, cuando se empieza a estructurar una teoría de la responsabilidad del Estado, fundamentándola en el Código Civil, que era una responsabilidad privatista. Recordemos que en el Código Civil se plantean tres tipos de responsabilidades: la indirecta por el núcleo o por el núcleo ajeno o de otro, la responsabilidad directa o por el núcleo propio y la responsabilidad por el núcleo de las cosas. También es bueno recordar este famoso fallo, el fallo Blanco, donde a partir del cual el Consejo de Estado francés elabora toda una jurisprudencia a partir del año de 1873. Aunque en estos momentos hubiera pasado desapercibido, este fallo Blanco, famoso, que fue emitido por el Tribunal de Conflictos francés a raíz de un conflicto de jurisdicción entre los tribunales civiles y los contenciosos. Inés Blanco, de donde parte la denominación del famoso fallo Blanco, demandó a una empresa productora de tabacos porque uno de sus vehículos atropelló, dando muerte a su hija, pero por haber sucedido en Burdeos,
y la demanda dirigida contra esa localidad, el Tribunal de Conflictos dijo que la competencia era del Tribunal Administrativo y las normas aplicables no serían las del derecho privado del Código Civil, sino que tenían que aplicarse unas reglas especiales que concilien los derechos del Estado con los de los particulares o ciudadanos, variando según las modalidades del servicio, como hasta hoy viene sucediendo. A partir del Fallo Blanco, entonces, se construye y aparece toda la teoría del servicio público. Recuerden ustedes, con el profesor León Diguit y el profesor Gastón Gessé en la ciudad de Burdeos. La Escuela del Servicio Público tuvo un auge gigantesco, porque decía que el derecho administrativo era el derecho del servicio público, y trataba de encerrar en este concepto el otro concepto no menos importante de la falla del servicio, que sustituye completamente el concepto de culpa. La falla es un concepto objetivizado, sin que sea necesario encontrar un sujeto culpable. De allí que hay un daño de origen anónimo, de origen desconocido, pero que genera un daño que debe ser reparado por el Estado. En Colombia, también para recordar un poco de historia, primero el Estado respondía en lo que se conoce como un régimen de responsabilidad subjetiva basado en la conducta de sus agentes. Entonces, primeramente, es una responsabilidad indirecta, originada no en los actos propios o personales, sino en los ejecutados por otras personas de quienes están llamadas a responder o las ligadas a ellas según la ley. Así que se necesita, para que se respondiera por acciones de otro, que existiera un vínculo, una razón de ser de esa responsabilidad, y el vínculo debía proceder de acuerdo con aquellas normas famosas, los artículos 2347 y 2349 del Código Civil. Entonces, luego se pasó a una responsabilidad directa, que consistía en que el responsable de las actuaciones de los agentes del Estado es este último, vale decir, el mismo Estado. Viene entonces la teoría de la falta o falla en el servicio, que tiene origen, como lo hemos mencionado, en el derecho francés, cuyo fundamento radica en que es función esencial del Estado prestar a la comunidad los servicios públicos que requiera para la satisfacción de sus necesidades básicas, y cualquier daño que ocasione por irregularidades o deficiencias en estos servicios debe ser reparado. Es la denominada falla del servicio orgánica, funcional o anónima. Las modalidades por las cuales se puede observar una falla del servicio son o que el servicio ha funcionado mal, o que el servicio no ha funcionado, o que el servicio ha funcionado pero tardíamente o en forma inadecuada o deficiente. De suerte que no es la culpabilidad del obrar humano lo que predomina, sino la antijuridicidad del daño. Se reemplaza la noción de culpabilidad individual de un agente por la culpa de la administración, que radica en una falta o falla del servicio precisamente. Bajo este régimen, también para recordar rápidamente, las causales eximentes de la responsabilidad estatal son la demostración por parte del Estado de una causa extraña, de un factor que rompa el nexo de causalidad entre el hecho y el daño. Vale decir, una fuerza mayor, el hecho de un tercero exclusivo y determinante, o la culpa también exclusiva y determinante de la víctima, factores entonces que destruyen ese nexo causal o esa relación de causalidad y desde luego hacen que se exonere al Estado de su responsabilidad. También es importante precisar aquel concepto de la falla presunta del servicio, que se basa en la consideración de que el Estado, para el cumplimiento de sus fines y a través de sus agentes, realiza actividades peligrosas que implican riesgos para los administrados, por lo que es susceptible de causarles daño. La falla del servicio por la realización de actividades peligrosas, tales como la conducción de vehículos oficiales, la manipulación de armas de dotación oficial, la transmisión de energía eléctrica a través de redes, se presume de la administración. Por lo tanto, el ofendido no tiene que probar la falla en sí misma, sino que sufrió un daño indemnizable y que existe una relación de causalidad entre el perjuicio padecido
y el hecho de la administración. Tenemos también los llamados regímenes objetivos de la responsabilidad, lo que se ha dado en llamar la responsabilidad sin culpa. Es una responsabilidad objetiva que ocurre cuando la administración obra legítimamente, pero en desarrollo de esa actuación causa un daño. La administración entonces debe indemnizar, porque si ha obrado en desarrollo del servicio y por ende en interés general, no resulta justo ni equitativo que una sola persona lleve sobre sí todo el perjuicio causado. La responsabilidad sin culpa se fundamenta en la igualdad frente a las cargas públicas que deben tener todos los ciudadanos, los gobernados, artículo 13 de la Constitución, en el rompimiento de esa equivalencia frente a las cargas públicas. El ofendido en este tipo de regímenes de responsabilidad solamente tiene la obligación de demostrar la existencia del daño y el ejemplos de estas responsabilidades o estos regímenes objetivos son el del riesgo excepcional y el del daño especial que mencionaré más adelante. El riesgo excepcional fue una teoría desarrollada por el Consejo de Estado para resolver aquellas situaciones en las que se ocasione un daño como consecuencia de la prestación de un servicio público, como cuando el daño implica un riesgo que las personas no tienen el deber legal de soportar. De allí que no existe distinción entre la falla presunta y este régimen de la responsabilidad estatal. El Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 1992, precisó que estos conceptos son idénticos, pues ambos constituyen un régimen de la responsabilidad objetiva del Estado derivado del ejercicio de actividades peligrosas o riesgosas. A manera de ejemplo, ya lo he mencionado, la conducción de automotores oficiales, la manipulación de armas de fuego oficial, la conducción o transmisión de energía eléctrica a través de redes. En cambio, la responsabilidad por el daño especial, que es un régimen también objetivo, se presenta cuando ocurren algunos de estos factores: la plena o absoluta legalidad de la actuación administrativa y, desde luego, el rompimiento de la igualdad de los administrados frente a las cargas públicas. Los requisitos para poder deducir responsabilidad del Estado por el daño especial son que se desarrolle una actividad legítima de la administración. Esa actividad debe ocasionar un menoscabo del derecho de una persona. Ese menoscabo afecta el principio de igualdad frente a las cargas públicas y el rompimiento de esa igualdad debe causar un daño. Desde luego debe existir el nexo causal entre el daño y la actividad de la administración. Y además que, analizando el caso particular y concreto, pues no responda a otro régimen de la responsabilidad del Estado, como por ejemplo podría ser el de una falla del servicio. De manera que el régimen de la responsabilidad por el daño especial excluye la responsabilidad derivada de los actos administrativos, de falla en el servicio o la llamada responsabilidad por vías de hecho. Centrándonos ahora en la responsabilidad del Estado por la actividad judicial, diremos que es un tipo de responsabilidad que consiste en que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. Estos títulos de imputación aparecen consagrados a partir del artículo 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Son los conocidos defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, error jurisdiccional y privación injusta de la libertad. Hablando del error jurisdiccional, por ejemplo, diríamos que los presupuestos que establece la ley para poder deducir responsabilidad a la rama judicial, a la Fiscalía General de la Nación o en general a los agentes judiciales se sintetizan en los siguientes. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley. Si no los interpuso, se considera que hubo culpa exclusiva de la víctima. Y recuerden que
Este es uno de los factores que exonera o exime de responsabilidad del Estado, o cuando haya culpa grave o dolo del afectado. No será necesario la interposición de estos recursos, desde luego, cuando se trate del título de imputación denominado privación injusta de la libertad. Y el error jurisdiccional debe estar en una providencia que haya quedado en firme, es decir, que no sea susceptible ya de ser impugnada. Desde la Ley 270, la estatutaria de la Administración de Justicia, se consagra, lo mismo que a nivel constitucional, a la justicia como un valor superior que debe guiar la acción del Estado y que está llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales dentro del marco del Estado social y democrático de derecho, y a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos. Dada la trascendencia de su misión, debe generar, por supuesto, una responsabilidad cuando falla o se presenta alguno de estos títulos de imputación de quienes están encargados de ejercer o administrar justicia. El Consejo de Estado, por su parte, ha dicho que es necesario reconocer en estos casos la responsabilidad administrativa a cargo del Estado, con lo cual se busca preservar las realidades de equidad y justicia en cuanto se trata de resarcir los perjuicios ocasionados con acciones u omisiones abiertamente ilegales ocurridas en la prestación de dicho servicio judicial. Se trata también que los administrados conozcan que cuando sus jueces incurren en eventuales conductas reprochables, contrarias a derecho y generadores de daños, perjuicios materiales e inmateriales, originan también en el propio Estado la obligación resarcitoria. Dentro de este concepto, entonces, tenemos los sujetos que imparten justicia en nuestro país, que están comprendidas o cuyas acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, en ellas pueden incurrir no solo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y auxiliares de la justicia. Es bueno recordar también que la representación judicial de la rama judicial, por mandato del artículo 99, numeral octavo de la Ley 270 de 1996, confirió la representación para toda clase de procesos judiciales iniciados en contra de la nación, rama judicial, al director ejecutivo de la Administración Judicial, funcionario pues que a su vez depende del Consejo Superior de la Judicatura. En tratándose de la Fiscalía General de la Nación, ya de tiempo atrás está definido que corresponde a el señor Fiscal General de la Nación, y la Fiscalía, como ente autónomo, concurre directamente a los procesos judiciales. Las normas, solo también para recordar el articulado, aparecen contempladas a partir del artículo 65, donde se consagra pues la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. Como dije antes, se consagran entonces los diferentes títulos de imputación de la responsabilidad estatal en estos casos, a saber, el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, el error jurisdiccional y, quizá el más conocido de todos ellos, lamentablemente, la privación injusta de la libertad. El error jurisdiccional, dice el artículo 66, es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional en su carácter de tal en el curso de un proceso materializado a través de una providencia contraria a la ley. No se trata pues de cualquier error, sino de una abierta violación o flagrante violación de la ley dentro de una providencia judicial. Se da en tratándose del defectuoso funcionamiento ya del otro título de imputación, defectuoso funcionamiento de
la administración judicial en aquellas actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales, que es distinto a la responsabilidad derivada del error judicial. O también el defectuoso funcionamiento se produce frente a providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectiva un derecho subjetivo. Para el Consejo de Estado, todas las autoridades públicas, dentro de las cuales deben entenderse incluidas las autoridades judiciales, sin excepción alguna, es decir, incluso las altas cortes, se encuentran sometidas a la Constitución, a la ley y a los precedentes judiciales. De allí que la responsabilidad patrimonial del Estado que consagra el artículo 90 superior no excluye a ninguna autoridad pública como agente del daño, pues si así fuera, se suprimiría el derecho a la indemnización de todas las víctimas de hechos imputables o presuntamente imputables a altas corporaciones de la Administración de Justicia. La responsabilidad patrimonial del Estado, dice la sección tercera del Consejo de Estado, es una facultad que deriva de la Constitución política, y declarar la existencia de un error judicial no implica la interferencia del juez administrativo en las decisiones judiciales, ya que la providencia que contiene el error conserva la intangibilidad de cosa juzgada. Aparece en la diapositiva el número de erradicación y la fecha de la providencia que he citado. Muy bien, avanzando entonces en el título de imputación, quizá más conocido y por el que más se ocurre a la Administración de Justicia, rama judicial, Fiscalía General de la Nación, es el denominado privación injusta de la libertad, que será objeto de una videoconferencia posterior, donde se hará énfasis y se profundizará en este título de imputación por la importancia que reviste. Pero podemos dejar entonces enunciado su consagración legal. Dice el artículo 68 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado la reparación de los perjuicios. Observemos cómo la palabra clave o la noción jurídica clave en este título de imputación es el concepto de injusto, es decir, que esa privación de la libertad tiene que ser o tiene que tener el calificativo de injusta. Los presupuestos entonces de este título de imputación de la responsabilidad del Estado en materia judicial son que una persona sea detenida preventivamente por decisión de autoridad, que resulte ser exonerada mediante sentencia absolutoria, definitiva o su equivalente, que esa decisión absolutoria se haya fundado en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o en que el hecho que realizó no era punible, que el sindicado y los demás demandantes en el juicio de responsabilidad desde luego hayan padecido un daño, y que el sindicado no haya determinado su detención con su conducta dolosa o gravemente culposa. La interpretación jurisprudencial que el Consejo de Estado en un principio sostenía apuntaba que cuando el sindicado, que era una de las dificultades que existían, era suelto por aplicación del indubio pro reo, aquel principio universal, se debía aplicar el régimen objetivo de responsabilidad de daño especial y declarar la responsabilidad del Estado basado en dos aspectos. O bien que la administración no logró desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al ciudadano, o bien que se compromete uno de los derechos más caros del Estado social y democrático derecho, como es la libertad. Esa interpretación jurisprudencial, que duró durante varios años, perduró durante algunos años, cambió a partir de la expedición de la sentencia SU 072 de 2018. También a partir de la Corte Constitucional con la 6037, la sentencia de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, desde allí la misma Corte había dicho que no se puede aplicar un régimen objetivo de responsabilidad
cuando el procesado es absuelto por aplicación del principio indubio pro reo, porque consideró que estos supuestos exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios, ya que a pesar de su objetividad, requiere del fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si el indiciado es probablemente responsable del ilícito penal. Recuerden todos que en la C037 la Corte dijo siempre que el término injusto se debía a una actuación arbitraria, caprichosa, contraria a derecho por parte del operador judicial. Para la Corte, entonces, la única interpretación razonable del artículo 68 de la Ley 270 es que el juez tiene la obligación de definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o culpa de la víctima. O la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues sería en aplicación del principio iura novit curia, el juez conoce el derecho y debe aplicarlo, que se determinará cuál será el título de imputación aplicable al caso concreto. Este criterio hermenéutico del Consejo de Estado, que se ha reconceptualizado, aparece en sentencias que ha venido dictando, entre las que podemos citar una muy reciente del 8 de mayo de 2019, con número de erradicación que aparece en la diapositiva, con ponencia de la señora consejera, la doctora María Adriana Marín. Muy bien, y el último título, que es el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Sencillamente, la norma dice que fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68, quien haya sufrido un daño antijurídico a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación. Como su título lo dice, el defectuoso funcionamiento tiene que ver entonces con una falla o falta del servicio en la Administración de Justicia. En estos casos, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo entonces siempre ha señalado o ha precisado que se debe dar aplicación a todos los criterios que se han edificado sobre la falla del servicio y que requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: una acción o una omisión de la administración, la ocurrencia del daño y que el daño sea imputable a la entidad demandada. De manera que un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia puede derivar de acciones o omisiones en la ejecución de providencias judiciales o en cualquier actuación judicial necesaria para adelantar un proceso que genere un daño antijurídico, o actuaciones que se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer juzgar o ejecutar lo juzgado para garantizar uno o varios derechos. En conclusión, dice el Consejo de Estado en otra sentencia, este régimen jurídico de imputación no se predica en aquellos eventos en los cuales se interpreta y se aplica el derecho, sino que se produce en las actuaciones judiciales necesarias para realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales. Aparece en la diapositiva el radicado y la fecha de la sentencia, con ponencia de la entonces consejera, la doctora Estela Conto Díaz del Castillo. También señala la ley estatutaria en el artículo 70 la culpa exclusiva de la víctima y consagra entonces que el daño en estos casos se entenderá debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo o no haya interpuesto los recursos de ley, eventos en los cuales se exonerará de responsabilidad del Estado, y en este sentido viene en estos momentos una abundante jurisprudencia del Consejo de Estado examinando con lupa, diríamoslo así, de los tribunales administrativos y de los jueces administrativos en todo el país, en estos casos de las demandas de reparación directa contra la rama judicial y la fiscalía, si en cada caso particular y concreto se pudo haber presentado participación, bien sea el 100% o en el porcentaje que se defina, de culpa exclusiva o determinante de la víctima o dolo o culpa grave. Por su parte, el artículo 71 de la ley estatutaria consagra la responsabilidad del funcionario y del empleado judicial y señala que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa
de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Y trae unos fenómenos presuntivos de lo que se constituye en culpa grave o dolo de el funcionario o empleado judicial. Como recordarán ustedes, se constituyen en conductas presuntas de esta responsabilidad del funcionario o del empleado la violación de normas de derecho sustancial o procesal determinada por un error inexcusable, o el pronunciamiento de una decisión cualquiera restrictiva de la libertad física de las personas por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin una debida motivación, o la negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o realización de actos propios de su oficio, mora judicial, salvo que hubiera podido evitarse el perjuicio con el empleo del recurso que la parte dejó de interponer. Desde luego que no cualquier tipo de mora judicial da lugar a esta clase de responsabilidad, sino que tiene que haber, desde luego, una dilación injustificada en el trámite del proceso. Muy bien, les agradezco mucho. Esta era brevemente la presentación que tenía para ustedes. Espero haber llenado las expectativas de la mañana de hoy sobre este importantísimo tema de la responsabilidad del Estado. Quiero dejarlo seguidamente con las palabras de la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Voy a dejar entonces de compartir pantalla en estos momentos para dar paso a una sesión de preguntas sobre este tema. Doctora Mari Lucero, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, apreciado doctor Fernando Augusto. Muy interesante su disertación a este tema tan importante y tan sensible que es el de la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad. Vamos al ciclo de preguntas y la primera, doctor García, es: de los títulos de imputación de la responsabilidad del Estado en ejercicio de la función jurisdiccional, ¿cuáles son los que representan un mayor volumen en el inventario general de procesos a cargo de la jurisdicción contencioso administrativo? Muy importante esa pregunta, doctora Mari Lucero. Pues déjeme decirle que en un informe que reveló la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, precisamente el año pasado, se puso al descubierto que es precisamente que las demandas contra la Fiscalía, por ejemplo, que ocupan el cuarto lugar en el cúmulo de demandas, el primer lugar lo ocupan las demandas de carácter laboral y pensional y contra otras entidades, pero la Fiscalía ocupa el cuarto lugar. Tiene en la actualidad 24.436 demandas cuyas pretensiones ascienden a cerca de los 58 billones de pesos. De manera que con esas cifras uno logra entender la dimensión que tiene este tema en el marco general de las demandas contra el Estado. Por su lado, también la Agencia de Defensa Jurídica del Estado reveló en el informe a que hago referencia, que aparece publicado en la página web de dicha entidad, que las demandas contra la Administración Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ascienden a 1.658 demandas, cuyas pretensiones valen alrededor de los 30 billones de pesos. De manera que podrá darse cuenta todas las personas que concurren a esta videoconferencia y lo que significa para el Estado, si de llegarse pues a fallar en todo este cúmulo de... Muy bien, es lo que sobre el tema de documentar. Segunda pregunta: ¿en qué consiste básicamente el giro que ha dado la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de la responsabilidad derivada de la privación injusta de la libertad? Sí, ese es otro tema también muy sensible, y es que anteriormente venía
sobre todo en aquellos casos en que la sentencia absolutoria, tratándose de privaciones injustas de la libertad, era por el principio universal del indubio pro reo, lo dije en la charla, y prácticamente se aplicaba con una especie de responsabilidad objetiva o automática, porque se decía que si el Estado, que tiene digamos, el monopolio punitivo, no era capaz de haber destruido la presunción de inocencia, así se hubiera absuelto por el famoso principio de indubio pro reo, que todos sabemos que no hay dudas, porque unos son los presupuestos para imponer una medida de aseguramiento y otros para condenar a una persona penalmente por la comisión de un delito o de un hecho punible. Entonces, casi que automáticamente se condenaba a la rama judicial o en este caso a la fiscalía en vigencia pues de los estatutos anteriores, cuando la fiscalía podía imponer medidas de aseguramiento. Ahora no, porque ahora es exclusivamente el juez de control de garantías. Pero bueno, el punto clave allí es que hay que mirar en todos los casos si el indiciado, como se le denomina hoy en día, con su conducta pudo dar lugar a que se le impusiera esa medida de aseguramiento y en consecuencia tuvo una participación a título de culpa de la víctima o culpa grave. Y en esos casos, desde luego, pues el Estado, la rama judicial, la fiscalía, deben salir absueltos. Muy bien, doctor García. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Sería viable, en su opinión, que se legislara sobre estos tópicos para establecer administrativamente una reparación o indemnización de los perjuicios sufridos por los afectados en estos casos a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado? Por supuesto, creo que sí, estoy convencido de ello. El legislador está en mora de diseñar una estructura normativa para en estos casos establecer unas especies de tarifas indemnizables, como lo ha hecho en otros campos, en materia de la reparación de las víctimas, por ejemplo, por causa del desplazamiento forzado o las víctimas del conflicto armado interno. El Consejo de Estado ha diseñado una serie de sentencias de unificación, donde establece también prácticamente unos topes indemnizables en materia de perjuicios morales, de perjuicios materiales, dependiendo de si hablamos de privación de la libertad, del tiempo que duró la persona detenida, etcétera. Hay unos parámetros, hay unos derroteros muy importantes en diversas sentencias de unificación del Consejo de Estado, que bien podrían, a través de la legislación, establecerse para, en estos casos, no congestionar a la rama judicial con tantos y tantos procesos, como mencioné ahorita, más de 24.000 en la Fiscalía, de manera que eso podría suceder, doctora Mari Lucero. Creo que sería viable en algún momento de este tipo de propuestas. Nuestro agradecimiento especial al magistrado Fernando Augusto García Muñoz por compartir su conocimiento y experiencia judicial y académica en un tema tan importante, tan sensible como es la responsabilidad del Estado en el ejercicio de la función jurisdiccional, señalando la complejidad de la búsqueda de la justicia, un camino donde nuestros jueces deben garantizar un entorno ético, político, jurídico, jurisdiccional, constitucional, en pro de una decisión adecuada, objetiva y correcta. También es importante resaltar el papel de la jurisdicción contencioso administrativo en cabeza del Consejo de Estado para dirimir sobre esta problemática y vislumbrar los procesos que aquejan esta jurisdicción, como usted bien lo mencionaba con las estadísticas, doctor García. Un agradecimiento especial también a todos los servidores judiciales que se han conectado a esta conferencia, así como a los distintos actores del sector justicia y, por supuesto, a nuestros servidores de la Escuela Judicial. Y como siempre, finalmente, y a propósito del tema, cerramos con una frase del filósofo y jurista francés Charles Louis de Secondat, el barón de Montesquieu, que dice: el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley. Un feliz resto de día para ustedes.
Muchas gracias.